Pablo Gil, estratega jefe de XTB y bueno, con más de 30 años de experiencia, con mucha popularidad, con gente que le sigue a uno y otro lado del charco. Pablo, tú y yo cerramos el mercado cada semana en Negocios Televisión. Siempre buenas tardes, pero hoy es un placer darte los buenos días, así que adelante. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias por haber venido. Llevamos mucho tiempo sin poder hacer eventos presenciales, aunque sea con una audiencia menor de la que nos gustaría por temas de prevención. Pues es muy agradable poner cara a la gente y no estar mirando un monitor mientras está hablando. Con lo cual, por supuesto, es un evento que XTB lleva haciendo todos los años y creo que en este caso el formato es muy interesante porque no nos podemos enrollar y tenemos que contar una idea en poco tiempo. Y yo voy a hablaros realmente de una cosa que, si consigo que pase, ¿alguien sabe? Ahora ya. Perdón, se ha ido para atrás. Necesito que alguien me diga, a ver, para atrás, aquí. Yo voy a hablaros de este activo. ¿Por qué estamos entrando en un momento que yo considero idílico para tener una parte de nuestro patrimonio en oro? Evidentemente, mucha gente se dedica a comparar si el oro lo va a hacer mejor que la bolsa, si el oro lo va a hacer mejor que el mercado inmobiliario. Creo que no hay que verlo de esa forma. Creo que hay que verlo como que cualquier cartera que tengamos o portafolio que montemos de inversión tiene que tener muchos componentes distintos. No debemos meter todos los huevos en la misma cesta, jamás. Y el oro en este caso, al margen de que voy a intentar demostrar por qué creo que lo va a hacer mejor que la mayoría de los activos en el mercado durante los próximos años, aunque no lo hiciese mejor que el resto de los activos, sí va a aportar un factor de diversificación y un factor de protección ante potenciales escenarios negativos que se puedan desarrollar en términos de riesgo durante los próximos meses y próximos años. Como todos sabéis, el oro tiene un componente que nos gusta a todos y es cobertura contra inflación, cobertura contra inestabilidad financiera. Y dices, vale, ¿cuánto hay de verdad en esto? Creo que lo primero que deberíamos contestar es cómo afectan las presiones inflacionistas al oro. Y lo hace de una manera que probablemente mucha gente lo está enfocando erróneamente. Hay muchos que me dicen, el oro es una función de los tipos de interés. En función de lo que hagan los tipos de interés, así actúa el oro. Digo, sí, estoy de acuerdo con vosotros. Pero no se trata de los tipos de interés nominales. Se trata de los tipos de interés reales. Y la gente dice, bueno, si es lo mismo. Digo, no, es lo mismo porque durante 2 décadas no hemos tenido inflación. Pero ahora que hay inflación, la diferencia es abismal. Porque el tipo de interés real no es otra cosa que el tipo de interés nominal menos la inflación. Es decir, que con tipos al 0% hoy y con inflaciones en Estados Unidos del 6,2%, los tipos de interés reales son del menos 6,2%. Por tanto, lo primero que había que preguntarse es cómo han actuado los bancos centrales históricamente ante presiones inflacionistas. Y aquí lo que veis es la Reserva Federal, el banco central más importante del mundo, y la evolución, por un lado, con la línea de color roja de cómo son los tipos de interés en Estados Unidos y con la línea de color azul, cómo es la inflación. Y veis que hay una correlación muy alta. Curiosamente, casi siempre vemos que la línea roja está por encima de la línea azul. Salvo ahora, donde tenemos un salto espectacular en la línea azul y la línea roja prácticamente no se ve porque está pegado a la horizontal negra, al 0%. Esto no ha pasado antes y está provocando que los tipos de interés reales se sitúen en cotas extraordinariamente bajas. Y eso es un entorno idílico para el comportamiento futuro del oro. Como podéis ver aquí, la ausencia de reacción a las presiones inflacionistas, cuando los tipos en negro están al 0 y la inflación no está actualizado al 6,2 último, pero la inflación ronda el 5,4, provoca un movimiento simétrico a la baja en la línea azul, que son los tipos de interés reales. Lo siguiente que nos debería interesar es ver qué hace el oro respecto a esos tipos de interés reales. Y aquí lo tenéis. La línea de color roja es el oro y la línea de color azul son los tipos de interés reales. Veis que es casi como un espejo. Cuando sube uno, el otro baja y viceversa.
Por tanto, cuanto más baje la línea azul, mejor va a ser para el oro. Mucha gente dice, no, si suben los tipos al 2%, los tipos, me refiero el coste de financiación a 10 años al 2% en Estados Unidos, eso va a ser malísimo para el oro. Digo, señores, ¿cómo va a ser malísimo para el oro eso si en estos periodos que veis aquí, la línea negra no hace más que subir y son los tipos de interés y llegan al 14%? Y en ese periodo el oro hace eso que veis en la línea azul. Vuela. En este otro periodo de aquí, las tasas de interés suben con mucha fuerza también. Y en ese periodo el oro lo hace genial. Entonces, ¿por qué diablos cuando suben los tipos de interés, a diferencia de lo que la gente cree, el oro lo va a hacer bien? Digo, porque el oro no se mueve por los tipos de interés nominales, sino por los reales. Y en esos periodos en los que la línea negra sube tanto, la línea roja sube incluso más. Y la línea roja es la inflación. Es decir, que la FED y el Banco Central Europeo podrían subir tipos de interés, pero mientras lo hagan a un ritmo menor de lo que sube la inflación, sigue siendo un entorno muy bueno para el buen comportamiento del oro. Lo que estamos hablando aquí es que esta línea de color azul cada vez va a estar más abajo, la línea negra no se mueve del punto cero y la línea roja va a tender a irse hacia cotas cada vez más altas, que es la inflación. Y alguien podría decir, ¿cómo puedes defender que va a haber inflación futura si nadie lo sabe? Digo, no, efectivamente, solo podemos trabajar sobre la hipótesis de lo que conocemos. La primera hipótesis es que el propio Fondo Monetario Internacional, en la esquina izquierda superior, nos dice que el precio de la vivienda a nivel mundial ha superado con creces el pico anterior. El pico anterior, señores, es la burbuja inmobiliaria del 2008. A ese ritmo está subiendo el precio de la vivienda de forma global, que suele tener un peso enorme en el cálculo del IPC. Concretamente en Estados Unidos el 25% del IPC es el precio de la vivienda. En el caso de Estados Unidos es muy interesante porque ese precio de la vivienda no se está registrando en la realidad con precios de lo que se paga hoy por comprar o alquilar. El alquiler en Estados Unidos ha subido un 14% año contra año y el de la vivienda, la compraventa, un 20%. Según los datos que se filtran dentro del IPC, solamente han subido un 3,5%. Dices, ¿cómo puede ser que lo calculen tan mal? Porque lo hacen a través de una encuesta telefónica y una fórmula matemática muy compleja. Y dices, vale, pero entonces nunca van a registrar realmente el precio bien. Digo, sí, lo van a hacer con retraso. Cuando uno ve la métrica del coste de la vivienda en Estados Unidos que se filtra la inflación, es como una media móvil de 300 periodos. Llega a ocurrir que cuando luego pincha la burbuja en 2008, ese OER que entra en el IPC sigue subiendo. Por tanto, la transitoriedad de la inflación parece muy poco defendible. El segundo factor es que estamos viendo cómo suben los costes, esa página con el fondo negro, cómo suben los costes de envío marítimo de todo tipo de mercancías en el mundo. Los cuellos de botella, la diferencia de cómo afecta el COVID a distintas regiones. Evidentemente, los que vivimos en países desarrollados hemos tenido acceso a la vacunación, pero hay muchas partes del mundo que no tienen esa posibilidad todavía. Y eso hace que lo que para nosotros es algo que está ya acabándose, para muchos sigue siendo un gran problema. Y muchos de los puertos desde donde vienen este tipo de productos todavía muestran dificultades en el plano logístico. El siguiente punto a la derecha, arriba, es el ciclo de las materias primas. A lo largo de la historia, desde 1800, son ciclos que se van produciendo por condiciones de cómo funciona el comercio mundial. Cuando saqué este gráfico me hizo gracia porque en 2015-2016 hablaban de que iba a empezar un proceso al alza importante, como veis en la discontinua de color azul, esos puntos azules que suben. Y aquí abajo es la realidad, esto es lo que está pasando, con lo cual no está tan mal el pronóstico. Estamos viendo ya ese resurgir en el precio de las materias primas y en todas las materias primas, en las energéticas, en los alimentos, en los metales industriales. Prácticamente afecta a todo el mundo de las commodities, no solamente a la madera, al acero o algún activo en concreto.
Y ahí abajo, a la izquierda, tenemos probablemente una de las principales causas de las presiones inflacionistas, que es a qué ritmo crece la oferta monetaria en el mundo. La OCDE, como veis, agregando todos los países que lo componen, muestra cómo ha escalado, hasta qué punto ha escalado la inyección de nuevo dinero, de masa monetaria, a raíz de la crisis del COVID. Es todo esto que veis aquí. ¿Qué pasa cuando incrementamos la oferta de cualquier producto? Si hay mucho de algo, vale menos. Pero estas son las leyes de la oferta y la demanda de toda la vida. Si tú incrementas tanto el dinero disponible en dólares, en yenes, en euros, en libras, en dólares australianos, su capacidad adquisitiva se reduce. Lo cual nos lleva a que cuando se reduce la capacidad adquisitiva del dinero fiat, lo que puedes comprar con tu dinero es una cantidad menor. ¿Cuál es el aspecto o el lado contrario a esta frase? Si tú puedes comprar cada vez menos, es porque hay inflación. Porque la inflación lo único que muestra es cómo sube el valor o el precio de los bienes y servicios. Con lo cual lo podemos ver de un lado u otro, pero es lo mismo. La pérdida de capacidad adquisitiva tiene en la cara opuesta la lectura de la inflación. Y lo cierto es que llevamos viendo un periodo de devaluación continuo del dinero, del valor del dinero, desde hace mucho tiempo, pero a raíz de lo que ha ocurrido en 2020 ha sido espectacular. No olvidéis que en el último año y medio Estados Unidos ha creado más del 20% de todos los dólares que existen desde sus inicios. Eso os da una idea de hasta qué punto se ha incrementado la masa monetaria. El segundo factor, que no es la inflación y que puede favorecer mucho al oro, es la inestabilidad financiera. Y la gran pregunta es qué puede provocar una inestabilidad financiera a lo largo de los próximos años. El gráfico de la izquierda muestra cómo van de unidos el coste de producir y el coste de consumir. Es decir, si yo soy una empresa y cada vez me cuestan más los productos con los que fabrico mi producto final, pues traslado ese sobrecoste al consumidor. Si para hacer unas zapatillas el cuero antes valía 5 y ahora vale 10, pues yo tendré que hacer que la zapatilla en el precio final valga más o yo cada vez gano menos. Y hay una relación histórica, como veis en el cuadro de la izquierda arriba, entre las dos líneas. Pero hoy día se está dando una circunstancia terrorífica, que es el gráfico de la derecha arriba. Estamos en máximos de diferencial entre lo que cuesta fabricar y lo que pedimos que pague el consumidor. ¿Qué quiere eso decir? ¿Que cada vez va a haber menos margen de ganancia en las empresas? ¿O que las empresas van a despertar, van a empezar a subir los precios y entonces vamos a tener una inflación no del 6,2% o del 4% en Europa, sino inflaciones mucho más altas? Y a la larga, como demuestra el gráfico de abajo, ese spread o ese diferencial entre el coste de producir y el coste al que vendemos el producto, si no se ajusta, acaba destrozando los márgenes de las compañías. Y si nos vamos a analizar cuánto vale la bolsa respecto a los resultados empresariales, el gráfico de la izquierda nos dice que el S&P 500 cotiza en el color azul clarito y la línea de color negro son los resultados esperados en los próximos 12 meses. Es decir, que la distancia entre las dos líneas es la prima que ya hoy tiene la bolsa respecto a los resultados reales. Resultados que se esperan por los analistas y que todos sabemos que se van a reducir porque normalmente tienden a no cumplirse. Pero es que la gráfica de la derecha muestra cuánto vale la bolsa respecto a lo que han ganado las compañías en los últimos 12 meses. Veis que hay un gap enorme. Eso quiere decir que la bolsa cotiza con una prima injustificada. Y a eso hay que añadir lo que comentábamos antes, que el diferencial entre lo que cuesta hacer las cosas y cómo se venden está en máximos históricos, con lo cual va a atacar directamente a ampliar este spread, no a reducirlo. La bolsa se puede medir por muchos ratios, pero da igual, yo os he traído ahí abajo una colección de 14, 15 ratios. Estamos en récord histórico, lo miremos como lo miremos, y eso nos lleva a la gráfica de arriba. La burbuja que estamos experimentando, no sabemos cuándo va a acabar, pero lo que no podemos negar es que es épica. Y todo ello está ligado con el gráfico de la derecha. Hemos entrado en un mundo donde
casi todo el crecimiento económico lo sustentamos con deuda. En el mundo nos estamos acercando a los 300 trillones con T de deuda. Es una auténtica barbaridad. Y si alguien dice, bueno, ya, pero es que hay los trillones, a mí se me escapan. Digo, no pasa nada. A la derecha ves en proporción a lo que vale la economía mundial. Tenemos más de 3,5 veces deuda respecto a lo que valemos. Hay que digerirlo, hay que esperar un rato, hay que pensarlo, y no ha dejado de crecer, como veis, a lo largo de los últimos años. ¿Cómo diablos financiamos esta deuda? ¿Cómo puede ser que esto siga subiendo? Y dices, porque cuando uno se remonta al año 2008 y descubrimos que por primera vez no combatimos las correcciones como la que hubo aquí, este es el desplome.com, no lo combatimos incrementando la línea blanca. ¿Por qué? Porque en aquella época todavía usábamos la política monetaria convencional, bajábamos los tipos de interés, era esa la herramienta que usábamos. Pero cuando llega 2008, que es esta otra crisis, los tipos llegan al cero y no es suficiente. Y entonces inventan el QE, Quantitative Easing. Voy a comprar deuda soberana, corporativa, hipotecaria. Voy a reducir el coste de financiación y creamos este monstruo, la línea blanca. Y ese monstruo, que básicamente, como veis, ha ido acompañando todo este tiempo a la bolsa, explica el 82% de lo que hace el S&P 500 o, en este caso, en el ejemplo que he puesto, el MSCI mundial. La línea blanca es la suma de todas las compras que hacen la Reserva Federal, el Banco Central Europeo y el Banco de Japón. Y la respuesta es la línea azul. Los inversores compramos bolsa como locos. Ahora la pregunta es, ¿cuánto le queda a la línea blanca? Evidentemente empezamos a entrar en un momento complejo. Retirada de estímulo por parte de Estados Unidos a través del tapering, bajada del nivel de compras del PEP por parte del Banco Central Europeo. Sabemos que el Banco de Inglaterra también quiere empezar a enfrentarse a la subida de tipos, aunque lo va retrasando porque le da pánico, pero estamos ya en ese punto de inflexión. ¿Qué va a pasar cuando la línea blanca baje? Basta con mirar el gráfico, la probabilidad de que la línea azul siga subiendo es muy pequeña. ¿Qué tal lo ha hecho el oro históricamente? Ahí tenéis. El oro, 9.260% a lo largo de los últimos 100 años. Si lo aplicamos con inflación, subidas de un 243%. Y dices, vale, compáramelo con la bolsa. Te digo, vale, no hay problema. Ahí tengo el boom de 1929. En ese periodo, evidentemente, la bolsa lo hizo mucho mejor que el oro, pero cuando estalló la burbuja, mirad lo que ocurrió. La caída es favorable al oro. Antes de abandonar el patrón oro, también la bolsa lo hizo mucho mejor, pero después de ese proceso vimos la caída hasta 1980, acompañada de la gran inflación en la que el oro lo hizo genial. Luego llegó la burbuja.com. También la bolsa lo hizo mucho mejor que el oro, hasta que luego pinchó y encadenamos burbuja.com, crisis financiera, y eso revertió al eje central. Y ahora mismo estamos claramente por la parte de arriba. ¿Puede ser que lleguemos un poco más arriba? Sí, puede ser, pero mirar la simetría del gráfico. ¿Cuánto más puede hacerlo mejor la bolsa y cuánto más lo puede hacer mejor el oro? Creo que ya es un buen momento. Aparte de esto, pensad en una cosa, si yo pongo el Dow Jones, el S&P 500, la plata y el oro en un mismo gráfico y localizo en qué momentos lo han hecho mejor cada uno de ellos, lo que descubro es que en el periodo inflacionista, la década de los 70 y los 80, los claros ganadores son la plata en gris y el oro en amarillo, frente a la bolsa. Durante las burbujas bursátiles, la línea roja y azul lo hacen mucho mejor, son el Dow Jones y el S&P. En los periodos inflacionistas de 2010-2011, las líneas amarilla y gris vuelven a hacerlo mucho mejor, oro y plata, frente a la bolsa. A día de hoy, la línea roja y la línea azul lo están haciendo muy bien, porque seguimos dentro de una gran burbuja a nivel de renta variable. Pero estamos en uno de los mayores periodos inflacionistas que se recuerdan de las últimas 3 décadas. Y todavía vemos la plata allá abajo y el oro haciéndolo un poquito mejor, pero ni mucho menos adelantando en comportamiento a índices tan habituales como el S&P y el Dow Jones. Probablemente en los años venideros va a pinchar la burbuja en renta variable, veremos cómo las líneas rojas y azul colapsan y en ese entorno la línea gris y la línea amarilla van a ser los reyes.
Sería injusto hablar solo del S&P como el ejemplo de la bolsa, porque el S&P 500 después del Nasdaq probablemente es el segundo índice que mejor lo ha hecho a nivel mundial. Así que me ha parecido más justo hablar del MSCI mundial, es decir, el índice que comprende todas las bolsas del mundo y además hacerlo con dividendos. Y cuando miráis eso, aquí tenéis el comportamiento de la bolsa mundial con dividendos, con un retorno anual nominal del 7%, y el oro con un rendimiento nominal del 6,45. Dices, hombre, pues es un poquito peor el del oro. Digo, sí, pero no es tan malo. La volatilidad del oro es un poco mayor que la de la bolsa. Dices, hombre, pues visto así, no da la sensación de que estés vendiendo algo que está muy bien. Digo, ya, pero es que estamos en los picos de la burbuja. Esperad a que pinche. Veremos cómo cambian esos números. Porque uno va a subir y el otro va a bajar. Es un momento muy bueno para empezar a pensar en este tipo de inversiones. Otra manera de verlo es que tener el dinero ocioso antes no importaba tanto, porque no había inflación. Ahora es un auténtico crimen. ¿En qué sentido? Pensad cuando vuestros padres o vuestros abuelos compraron su primera casa. ¿Cuántos billetes tuvieron que llevar en el bolsillo para hacer el pago de la vivienda? Ahora mismo tendréis que llevar una carretilla enorme. Y dices, es la misma casa, para ellos les costó 6.000 euros y a mí me cuesta 600.000. Digo, claro. Dice, ya, pero es normal, porque es que han pasado 80 años, o 60, o 50 años. Digo, no, no es normal. Es que tu billete cada vez compra menos cosas. Y dices, bueno, pero eso pasa con todo. Digo, no. Si yo tengo oro y a día de hoy quiero comprar una casa, suponed que necesito 10 monedas. Y dices, vale, ¿y cuántas necesitabas en 1980? Digo, 10 monedas. ¿Y cuánto necesitabas en 1940? Alguien que no le gusta el oro me ha baneado. Está claro. Intento volver para atrás, pero no me deja. No sé hacia dónde tengo que apuntar. Esta era una buena diapositiva, no vale que me la quitéis, ¿eh? Bueno. Si a alguien se le ocurre cómo darle para atrás una, si no, no pasa nada. Ah, perfecto, a ver, vale, avanzo yo. ¡Ah! Vale, y así podríamos remontarnos incluso a 1890. ¿Qué quiere decir? Que te cuestan las mismas monedas de oro comprar la casa a lo largo de los últimos 200 años, porque el oro sí ha mantenido su capacidad adquisitiva, mientras que los billetes no. Es buen momento. Dices, bueno, no tiene mala pinta. ¿Por qué? Pues que cuando miro las mineras, cómo lo hacen, y lo mido contra la media de 200 periodos, descubro que estamos en la parte de abajo, y normalmente cuando estamos aquí abajo suele coincidir con los suelos del activo, con lo cual tiene buena pinta. Si miro el oro respecto al endeudamiento, también descubro que estamos en una zona donde normalmente suele advertir de procesos que empiezan a despegar. Si miro qué tal lo ha hecho el oro respecto al resto de materias primas, estamos justo en el soporte, en ese suelo, que coincide con los arranques de los movimientos alcistas del oro, tanto aquí como ahí. Por tanto, la sensación de que a nivel de timing no es mal momento. Y por último, y para terminar, aquí tenéis el comportamiento del oro desde 1970 en nuestra X-Station. Básicamente lo que estamos viendo es que el oro tuvo una corrección de un 50% después de una subida espectacular, después subió un 900%, atravesó por un periodo muy largo donde corrigió un 72%, a eso le siguió una subida de otro 700%, aunque no se vea y yo me lo sé porque se ha debido borrar el número, luego llegó una corrección de un 47% y de momento desde esos mínimos hasta los máximos recientes solo hemos subido un 100%. Si alguien quiere hacer el cálculo de cuánto supondría para el oro si subiésemos 700% durante los próximos años, nos iríamos a cotas de 7.200 aproximadamente. No me digáis luego, Pablo dijo que iba a llegar a 7.200 y no ha llegado. No, estamos hablando simplemente de que es un activo que, como veis, por muchas razones, entiendo que tiene un sentido comprarlo. Y para hacerlo, una forma muy sencilla sería a través de
este ETF. Es un ETF denominado en euros. Como veis, no tiene comisiones, siempre y cuando se haga una aportación, una compra de un máximo de 100.000 euros, pero es una manera de replicar el comportamiento del oro con un pequeño tracking error que siempre tienen todos los ETFs por la propia comisión, pero que tiene un comportamiento, como digo, muy bueno. Ya veis que a la larga del tiempo replica prácticamente en su totalidad lo que hace el oro. ¿Es bueno hacerlo en CFDs? Si vas a hacer trading, sí. Si vas a mantenerlo durante años, es mucho más eficiente hacerlo a través de un ETF. ¿Se puede comprar físicamente? Sí, pero luego tienes los problemas de dónde lo guardo, si lo meto en una cámara acorazada, cuánto me cuesta, si lo tengo en casa, el riesgo que asumo de que me lo puedan robar, si es una pieza grande porque tenéis mucho dinero, cómo vendo una parte cuando quiero. Es decir, es más complejo. Creo que el concepto del ETF funciona muy bien y es lo que yo he utilizado tanto para mis posiciones personales de oro como de plata. No os estoy recomendando algo que no tenga. Es algo que he ido incorporando ya desde hace tiempo y creo que es algo que merece la pena, sinceramente, tener en cartera, porque probablemente lo va a hacer bien y tal vez nos sorprenda y lo haga muy, muy bien. ¿De acuerdo? Espero que os haya entretenido y que os haya gustado la presentación. Bueno, Pablo, pues estupendo, como siempre, ¿no? Gracias. Bueno, vamos con las preguntas que nos están pasando. Según tus explicaciones, en el momento en que suban los tipos, ¿podemos esperar caídas en el oro? No, siempre y cuando la inflación siga subiendo. Hemos dicho que el oro... La gente que hace el análisis de cuando suban los tipos el oro va a hacer mal es porque lleva habiendo 20 años de historia. Y 20 años de historia, cuando no había inflación, pues claro, hay una relación, porque es que los tipos de interés nominales y reales son iguales en ese periodo. Pero cuando llega la inflación, no tiene nada que ver el tipo nominal con el tipo real. Como hemos visto antes, los mejores momentos del oro han coincidido con subidas históricamente de tipos de interés muy fuertes, pero porque venían precedidos de subidas de inflación aún más importantes. Bueno, más. ¿Cómo puede afectar el oro el que entren nuevos activos refugio, como pueden ser las criptomonedas, que además sé que también te gustan y las sigues? Bueno, yo creo que las criptomonedas son un activo que da mucho más vértigo que el oro. Yo tengo criptomonedas, ¿vale? No, que nadie crea que soy anticripto. Me parecen unos activos súper interesantes, pero no nos engañemos. Las criptomonedas, que ahora mismo suben de una manera muy atractiva, va a pasar como durante la burbuja.com, ¿no? Es decir, todas las tecnológicas subían muchísimo, ¿no? Yo me acuerdo cuando el consejero delegado de Banco Santander apareció con camiseta de manga corta blanca que ponía, creo que el portal que había comprado Banco Santander, ¿no? Patagón, una cosa de estas, y me acuerdo que yo dije, ya estamos muertos. O sea, cuando un consejero delegado aparece con una camiseta de manga corta en una rueda de prensa que pone Patagón, digo, esto ya es el final. ¿Qué pasa al fin? ¿Qué pasa con eso? Y dices, ¿entonces la tecnología no funcionó? Digo, no, sí, Microsoft estaba en el año 99 y en el año 2000 y sigue siendo una de las mayores compañías del mundo y por capitalización de las que más pesan los índices. Pero el 82% de las compañías desaparecieron. Con las criptos pasará igual. Habrá algunas que tengan un futuro brutal, pero de las 6.000 y pico que hay, probablemente 4.000 y pico no verán la luz, no sobrevivirán. Entonces, no se puede, ahora mismo da igual, la gente compra cualquier cosa y funciona. Por desgracia no va a ser así después. Va a haber una criba, ¿no? Como decía Warren Buffett, cuando baja la marea se descubre quién va en pelotas y quién lleva bañador. Pues yo creo que ahora mismo en el mercado en pelotas va el 85% de la gente, ¿no? Pensando que no ocurre nada. Y por desgracia, pues ya sabemos cómo es la historia, al menos los que llevamos mucho tiempo lo hemos vivido. Entonces, ¿las criptos pueden ser una alternativa al oro? Sí, claro que pueden ser una alternativa al oro, pero yo creo que la manera de jugarlo o de posicionarse no es seleccionar cuál de los dos, sino tener los dos. Hacer un buen análisis y decir, en mi cartera quiero una pequeña porción de criptos, quiero una porción más grande de oro y plata porque tienen menos volatilidad y luego tengo bolsa y luego tengo otras cosas. Es decir, que no hay que excluir una cosa por otra. Bueno, y para quien quiera apostar por el oro, ¿no? Nos preguntan desde YouTube, ¿cómo comprar oro entonces desde XTB? Bueno, lo tenéis a través de la propia plataforma XStation. Ese código que habéis visto del ETF nos permite comprar oro a través de una réplica de lo que hace precisamente el subyacente, que es el oro,
cotizado en spot y mantener una posición sin un coste, porque el problema cuando nos vamos al mercado de futuros, por ejemplo, es que además de tener que comprar cantidades grandes, tienes un coste de mantenimiento, tienes los rollovers, tienes que estar muy encima de la operación. No parece que sea el instrumento adecuado para comprarlo si lo que quieres es mantenerlo durante unos cuantos años. Yo creo que la duda sería entre la compra física o la compra financiera, y vía mercado financiero creo que la opción mejor es ese ETF que hemos comentado, que está directamente denominado en euros. Bueno, nos preguntan también cómo se comportaría el oro en caso de que el dólar, dentro de las principales divisas, tenga el mejor comportamiento. Bueno, aquí hay una gran pregunta sobre si el oro y el dólar tienen correlaciones. Si ponéis un gráfico de corto plazo podemos encontrar paralelismos, correlación inversa, pero cuando miráis un gráfico de 40 a 50 años, la verdad es que es dificilísimo justificar que haya una correlación constante, ¿no? De si esto ocurre, afecta de esta manera. Se pierde esa correlación. Aparte de eso, yo cuando miro, por ejemplo, la gente me pregunta, ¿mejor el ETF en euros o en dólares? Digo, ponte el euro-dólar, ponte 20 años de euro-dólar. Y mira la volatilidad que ha habido en 20 años. Y al final dices, ¿cuánto se desvía esto? ¿Un 10, un 12, un 15%? Digo, señores, el oro cuando se mueve un 400, un 500%, con lo cual ese 10, 15% de banda a banda, suponiendo que te metas en medio, tienes variaciones de un 7,5, un 8%, realmente el éxito de tu operación no va a depender de si lo has denominado en dólares o en euros. Va a depender de cuándo lo compras y cuándo lo vendes. Esto es como cuando la gente dice, no, claro, es que yo no soy exitoso por la comisión. Digo, no, perdona, si tú entras en el mercado y no te sale y pierdes dinero al cabo del año, no me digas que es por la comisión. La comisión evidentemente te retrae parte de la ganancia, pero si eres bueno haciendo esto, la comisión te hace ganar menos, no te hace perder. ¿Vale? Entonces, en este caso creo que el tipo de cambio en qué lo montas, estamos hablando de dólar o euro, no estamos hablando de hacerlo en lira turca o hacerlo en peso argentino, que entonces la respuesta sería muy distinta, ¿no? Pero si es en dólar o en euro, creo que es indistinto. Nos preguntan también desde YouTube, ¿qué opinión tienes sobre la plata? Pues me gusta mucho. Además, la plata tiene ese componente de defensivo, pero además tiene la utilidad industrial, ¿no? Y como todos sabéis, pues el consumo de plata relacionado con todo lo que es la electrificación del parque móvil que se va a llegar, será al final una realidad dentro de unos cuantos años, pues hace que tenga una demanda real, ¿no? Y esa demanda probablemente pueda crecer a un ritmo mucho más rápido que la oferta, porque en el fondo lo que se mina de oro y plata lleva siendo más o menos estable a lo largo de las últimas décadas, con un crecimiento de un 2 y pico %. Por tanto, si la demanda sube, pues vas a tener un desajuste entre demanda y oferta que puede justificar perfectamente que tenga un desempeño, un comportamiento muy bueno. Nos preguntan también si es el oro, por tanto, tu activo favorito para cubrir un periodo inflacionista como el que estamos viviendo. Sí, yo tengo una mentalidad ahora mismo de me fascina que dure lo de la bolsa, pero estoy invertido todavía, o sea, lo miro con pragmatismo, ¿no? Digo, pues siempre te sorprende, ¿no? Es como estamos ya en el after hours. Tú pensabas que la fiesta acababa a las 6 de la mañana y no, descubres que llega a las 9 y a las 9 te vas a poner el abrigo para irte y dicen, no, vente, si esto ahora trae unos churros, chocolate con churros como Navidad y esto dura más. Digo, bueno, y estamos ya a las 12 de la mañana y aquello sigue con un ambientazo y tú miras y dices, yo alucino. Pero lo cierto es que hay que estar en la fiesta, está bien, está animada y se gana mucha pasta en estas fases de mercado tan irracionales, ¿no? Pero claro, simultáneamente dices, bueno, pero yo me voy acercando a la puerta, no me voy a ir por lo que pueda ocurrir, ¿no? Entonces, estoy un poco en esa sensación, ¿no? Tengo mis inversiones en bolsa, bien vigiladas, como es lógico, y poco a poco, pues digo, por si acaso me voy a comprar este flotador, ¿no? Y me compro el oro y la plata, me compro las criptos, me compro pues determinadas cosas que sé que si de repente no soy hábil a la hora de detectar el cambio de dirección del activo de riesgo, ya tenga algo que me empieza a dar un colchón y que me permita no padecer, porque todos decimos, no, cuando se dé la vuelta ya me salgo, pero lo hemos visto, yo hago simulaciones de trading todas las semanas con la gente de XTB, con los clientes, y es verdad que es muy curioso porque ahí lo ves, dices, es que a veces no es tan fácil verlo, ¿eh? Es que a veces se da la vuelta y cuando te quieres dar cuenta ha caído un 40%. Entonces, sabiendo que no es tan fácil, digo, bueno, pues a lo mejor me pierdo parte de la última fase, pero duermo mucho más tranquilo.
Bueno, hablabas del fin de la fiesta. Siguiente pregunta. ¿Qué tendría que ocurrir en el futuro para cerrar esa posición en el oro? En oro. Pues yo no soy de los que dice, de aquí a 5 años va a pasar, digo, me conformo con saber lo que va a pasar la semana próxima. Entonces, no sé, el oro es algo que hoy me dice que tiene mucho sentido, dentro de un año tendré que ver cómo está el ciclo, cómo está la inflación, cómo está la bolsa. Si la bolsa baja un 50%, probablemente me va a encantar la idea de reducir activo defensivo y empezar a cargar peso en activo agresivo como la bolsa. Entonces, no se puede hablar de un activo desconectado del resto. Hay una relación en todos ellos. Entonces, dices, el oro, yo lo quiero tener y dices, ¿y si subiese un 100% te lo quitarías? Digo, pues no lo sé, si la inflación está al 12%, no. Seguiría con ello. Si la inflación ha empezado a remitir porque la recesión colapsa la demanda, pues tal vez entonces sea momento de recoger ganancias y pensar en otro tipo de inversiones. Bueno, vuelven con más preguntas sobre la plata. ¿Tenéis ETFs de plata en XTB? Sí, tenemos ETFs prácticamente que replican cualquier activo en materia prima. Y bueno, pues os invito a que entréis en la plataforma y busquéis directamente, podéis poner plata o silver en este caso y veréis todos los productos relacionados con ese activo que se pueden contratar e igual que he mostrado hoy aquí veréis cotizaciones, comisiones, si es que tienen, cuál es el límite, es decir, vais a ver toda la información que he mostrado porque es un pantallazo de la misma plataforma, no hay que hacer ningún estudio profundo. Bueno, y me parece que esta es la última, otra con divisas. A la hora de invertir en los ETF de oro, ¿mejor en euros o dólares? Es que creo que es acertar un más menos 7% respecto a un eje central y la verdad es que yo no me meto para un 7%. Un 7% lo habéis visto en la plata últimamente. Ha habido días que se ha movido un 3,5%. Entonces, ¿para qué me voy a preocupar de lo que haga en 2-3 años el euro dólar? Si tengo un activo que es el que estoy comprando, que si acierto con el momento puede subir un 7% en 2 días o puede bajarlo. Es decir, es un detallito, ¿no? Y dices, no me interesa mucho. Hombre, sería distinto si me dijeses, mira, tienes el euro dólar a 1,25, tienes el euro dólar a 1,03. Te diría, vale, sí, pues ahí expresaría una opinión. Pero aquí, en mitad del gran rango en el que llevamos metidos los últimos 10 años, sinceramente creo que no es tan importante. Probablemente en tu propia divisa y te quitas la preocupación de encima. Pues muy bien, muchísimas gracias. Nada, a vosotros, muchas gracias.